En este tutorial de la materia contabilidad vamos a ver los conceptos básicos de la contabilidad, el cual comprende el módulo 1. El módulo 1 va a estar comprendido por un bloque, el cual va a estar integrado por los siguientes ítems. Concepto de contabilidad. 2. Los usuarios de la información contable de la empresa. 3. Proceso contable. 4. Concepto de ente. 5. Etapas de la vida de un ente. Entonces, estos son los ítems que vamos a ver en este primer módulo de la materia contabilidad. Veamos el concepto de contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad registra ordenadamente los hechos económicos y permite a los administradores conocer la evolución y situación patrimonial de la organización. Dicha información, obtenida por la técnica contable, va a facilitar las decisiones que vayan a tomar esos administradores o los terceros que puedan interactuar con la empresa. Cabe aclarar que los administradores son las personas que integran la organización. Estos son los que van a utilizar la técnica contable o la información que nos arroja la contabilidad. En este otro bloque vamos a ver los usuarios de la información contable. ¿Quiénes son los usuarios de la información contable? Son dos. Son los usuarios internos de la información contable y los usuarios externos de la información contable. Es decir, dos tipos de usuarios son los que se van a valer de la información que nos brinda la contabilidad. Como les mencioné, tenemos por un lado los usuarios internos. ¿Quiénes son los usuarios internos? Son las personas que integran la empresa, es decir, las personas que trabajan dentro de ella el día a día. Por ejemplo, los propietarios o dueños de la organización, quienes son los que crearon la empresa o la organización, los accionistas, que son las personas que pudieron haberse reunido para crear una sociedad, los gerentes pueden ser distintos gerentes, tipos de gerentes, gerente de compra, gerente de marketing, gerente de venta, gerente de finanzas. Es decir, la empresa va a estar organizada por diferentes áreas y cada área va a tener su gerente a cargo. Y finalmente tenemos los trabajadores. Los trabajadores pueden ser los operarios de la organización, pueden ser las secretarias, pueden ser supervisores. Estos usuarios internos van a utilizar una contabilidad. Esa contabilidad la vamos a denominar contabilidad interna o de gestión. Esta contabilidad, ¿qué va a permitir? Captar, medir y valorar la información que circula internamente dentro de la organización. Por ejemplo, pueden ser los gastos que se realizaron en un periodo determinado. Gastos, por ejemplo, en un bimestre, en un trimestre, etc. Entonces, estos son los usuarios internos que utilizan la contabilidad interna. Luego tenemos los usuarios externos, como le había mencionado. ¿Quiénes son estos? Son las personas que no integran la empresa, pero que sí van a utilizar la información contable para tomar ciertas decisiones sobre la misma. Esas personas pueden ser inversores, pueden ser proveedores o abastecedores, pueden ser entidades financieras. ¿Qué serían las entidades financieras? Son los bancos, Banco Nación, Banco HSBC, etc. Tenemos también como un usuario externo a los organismos públicos, como ser municipios, el Estado. Y finalmente tenemos a los clientes como el usuario externo y el usuario más importante para la empresa. Estos usuarios externos se van a valer de la contabilidad externa o financiera. Esta contabilidad externa va a llevar los registros de la historia económica de la organización. Además, va a medir la evolución del patrimonio y la riqueza que tenga la organización. Luego pasamos a otro
tema importante también e ítems que habíamos mencionado en el comienzo, que es el proceso contable. El proceso contable va a permitir expresar en una unidad de medida común las operaciones que se lleven a cabo dentro de la organización o empresa. Esas operaciones pueden ser una venta, una compra, un cobro, un pago. Todas esas operaciones deben tener una misma unidad de medida, ¿sí? Que en nuestro caso sería la moneda. La moneda en nuestro país es el peso. Entonces, cada una de esas operaciones que se lleven a cabo en la organización deben estar comprendida o abarcada por la moneda local o de la Argentina, que es el peso argentino. El proceso contable, tal cual lo es el proceso, va a estar comprendido por varias etapas o procesos también los podríamos llamar. Esas etapas, o la primera etapa, va a ser generación de eventos económicos. Es decir, dentro de la organización se va a generar un evento económico. Evento económico lo vamos a llamar o lo vamos a identificar como una operación. Entonces, dentro de la empresa se va a generar un evento económico, luego va a ser identificado, luego será medido y finalmente será registrado. Luego de esa registración que se realice de esa operación, vamos a obtener dos tipos de informe: el informe específico y el informe general. El informe específico va a contener datos muy concretos y específicos, como lo dice el informe, ya que va a estar destinado a los usuarios internos de la empresa, por lo cual esas personas trabajan el día a día dentro de la organización. Por lo tanto, ellos conocen con precisión los datos que circulan dentro de la misma, por lo cual esos informes van a contener datos específicos, lo justo y lo necesario para que esas personas se valgan para tomar ciertas decisiones. Ese informe específico, como bien decíamos, va a estar destinado o va a estar representado por una contabilidad interna. Luego tenemos el informe general. El informe general, en cambio, ya va a tener que contener información mucho más detallada, mucho más precisa, clara y cotejable. ¿Por qué? Porque va a estar destinado a los usuarios externos de la organización, personas que no están empapados de ciertos datos. El informe general tiene que contener, como le decía, datos concretos, ya que la persona o los usuarios externos van a tomar dicha información para hacer análisis y tomar decisiones. Si esos datos son erróneos, las decisiones que tomen los usuarios externos también serán erróneas. Entonces, generación de eventos es una operación que va a ser generada dentro de la organización, como bien le decía al comienzo. Por ejemplo, se identifica una operación que puede ser una venta. Esa venta va a estar medida por una unidad de medición que va a ser el peso, y esa venta va a ser registrada utilizando, por ejemplo, la partida doble. La partida doble vamos a ver más adelante de qué se trata y en detalle vamos a resolverla. Otra forma de registración también por otras empresas son software que adquieren o que mandan a hacer específicamente con los datos que necesitan. Entonces, finalmente, utilizando la partida doble o finalizando con la registración, vamos a obtener un ejemplo de una contabilidad interna son los presupuestos. Y un ejemplo de la contabilidad externa son los estados contables. Ahora vamos a analizar lo que es un ente, el concepto de ente. ¿Qué es un ente? Muchos habrán escuchado hablar o habrán escuchado hablar de un ente o habrán escuchado esta palabra. Ente es la empresa u organización. Esa empresa va a estar formada por personas o elementos humanos y también por elementos materiales que van a buscar un determinado fin u objetivo.
Por ejemplo, veamos algunos ejemplos de empresa u organización. Coca-Cola, que es una empresa multinacional. Rapipago, que es una empresa de servicios, de cobro de servicios. Establecimiento Las Marías es una empresa productora de yerba mate, taragüí, de mate cocido, de hierbas saborizadas. Banco Nación, así como el Banco Nación tenemos otros bancos. Y Despensa y Panadería M&M. Pueden ver acá distintos tipos de ejemplos. Coca-Cola, como le dije, es una empresa multinacional. Y Despensa Panadería M&M puede ser una despensa que esté en la esquina de su casa. Tanto la empresa multinacional que se encuentra en el mundo entero como la despensa que está en la esquina de su casa son empresas. ¿Por qué? Porque está conformado por recursos humanos, por recursos materiales y porque tienen un objetivo o un fin al cual quieren o deben llegar. Vamos a ver la diferencia entre dos tipos de empresas. Tenemos la empresa productora y la empresa comercializadora. Son dos tipos de empresas que vamos a ver o que existen actualmente. La empresa productora tiene operaciones básicas que lleva a cabo. Esas operaciones básicas son comprar, producir, vender, cobrar y pagar. Veamos un ejemplo. Una panadería. Una panadería va a comprar la materia prima, que sería harina, levadura, sal, etc. Luego va a producir o a transformar esa materia prima en un producto terminado que es, por ejemplo, el pan, facturas, pastas. Es decir, de comprar una materia prima a obtener un producto terminado, realiza dos operaciones básicas. Obtenido ese producto terminado, la empresa va a venderla, va a cobrar y luego va a pagar lo que se compró. Esto es una rueda, también lo denominamos rueda operativa. ¿Por qué? Porque es un circuito que nunca debe parar, es una rueda que nunca debe parar. Siempre la empresa debe estar comprando, produciendo, vendiendo, cobrando y pagando y nuevamente comienza comprando, produciendo. Siempre es una rueda que no debe parar. Otro ejemplo que podemos ver como una empresa productora, una carpintería. La carpintería va a comprar materia prima, que sería la madera, clavo, cola, etc. Va a transformar esa madera, es decir, va a ir a producción, esa madera para ser transformada en una mesa, en una silla. Ese producto terminado, esa mesa, va a ser vendida al cliente, luego va a ser cobrada esa venta para luego pagar nuevamente y comenzar con la rueda operativa. Entonces, de esto se trata las operaciones básicas que se realizan en una empresa productora. Pero, ¿qué sucede con una empresa comercializadora? Las operaciones básicas de una empresa comercializadora es distinta. Veamos. Desaparece la operación de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa comercializadora va a comprar, a vender, a cobrar y a pagar. Tal cual compra el producto, lo va a exponer para su venta, para luego cobrar y pagar. Y así sucesivamente su rueda operativa. Por ejemplo, tenemos a la empresa o el hiper Carrefour. Ellos adquieren la mercadería, exponen en sus góndolas, venden, cobran, pagan, vuelven a comprar y así sucesivamente. Pueden ver que no hay una transformación del producto en absoluto. Musimundo es una empresa comercializadora de electrodomésticos, pasa exactamente lo mismo. Ellos compran la mercadería, los electrodomésticos, lo exponen para su venta, cobran y pagan. Y así sucesivamente siguen su rueda operativa. Etapas en la vida de un ente. Tal como las personas, que nacemos,
nos desarrollamos como personas y luego llegamos a un fin, morimos, pasa lo mismo en una empresa o en una organización. Tiene 3 etapas. Su primera etapa es la etapa de nacimiento. En la etapa de nacimiento se da vida a un sueño con un fin lucrativo. Es decir, un grupo de personas o una sola persona tiene un sueño determinado y tiene un fin. Crea esa organización. En esta etapa de nacimiento también vamos a tener los aportes que realizan los socios, en caso de que sea una sociedad. Y también en esta misma etapa vamos a definir los roles y funciones de cada uno de los socios o dueños. Desarrollo es la segunda etapa de vida de un ente y es donde va a operar, va a realizar balances periódicos como ser los ejercicios económicos. Y finalmente la empresa llega a su fin. La empresa puede llegar a su fin por diferentes motivos. Puede ser por cumplimiento del plazo del contrato u objeto social, es decir, la empresa, los socios se reunieron y dijeron vamos a tener una empresa por 5 años. Llegó los 5 años, el contrato cumplió su plazo y la empresa cierra. Otro motivo, puede ser incumplir con el objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa no pudo llegar a cumplir con el objetivo por el cual fue creado. Por ejemplo, una panadería es creada, el objetivo principal de ella es vender por día 20 kilos de pan. Y en realidad 20 kilos de pan lo vende en un mes. Entonces no están llegando a cumplir con el objetivo, por lo cual van a tener que tomar una decisión y esa decisión puede ser cerrar la misma. Otro motivo puede ser decisión de los socios, que uno o varios socios no estén en condiciones de seguir con la organización adelante, entonces deciden cerrar la misma. Estas son entonces las 3 etapas que tiene o que transcurre un ente.